Despierta México. Una iniciativa de la Convención Nacional Bautista de México. Operación 1. Pasa y ayúdanos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Bienvenidos. Esperamos que tú y tu familia sean grandemente bendecidos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Soy Timoteo Hernández Jarquín, pastor de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Oaxaca, Oaxaca. Hoy nos corresponde estudiar el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. Por favor, tomen sus Biblias y vamos a leer este pasaje de la Escritura. El tema de hoy: acepto la autoridad de las palabras de Jesucristo. El texto dice así: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Esta es otra sección del discurso de Jesús en el Sermón del Monte. Y en estos versículos encontramos un contraste entre la conducta de los fariseos y la de los discípulos de Jesús. Así también la relación entre la enseñanza de Cristo y el Antiguo Testamento. Dicha enseñanza estaba impactando la vida de la gente, porque enseñaba con autoridad, cosa que no poseían los demás maestros de Israel. Por ejemplo, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran un grupo de políticos religiosos. Se creían superiores a los demás y decían ser los estrictos seguidores de la ley judía, los exponentes más fieles de la ley. Por eso, cuando la gente escuchó a Jesús, se preguntaban: ¿quién es este? Porque no era parte de ninguno de los grupos religiosos de aquellos tiempos. Y eso causaba una revolución. Porque con su interpretación y sus prácticas religiosas, los fariseos desobedecían y enseñaban a otros a desobedecer la ley, aunque ellos no lo pensaban así, pero eso hacían. Así que podríamos decir que la obediencia a la palabra de Dios es un requisito fundamental para ser un discípulo de Jesús. Seguir a Cristo implica practicar y enseñar a otros a obedecer sus enseñanzas. Por lo tanto, aceptemos la autoridad de las palabras de Jesucristo. Veamos 3 razones por las cuales debemos hacerlo. Primera razón: debemos aceptar la palabra de Jesús porque Él mismo nos dio ejemplo. Miren lo que dice el versículo 17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si Jesús obedeció la ley, tal como está escrito, ahora nos da ejemplo a nosotros, sus discípulos, de obediencia a la palabra de Dios. Porque Él es nuestro modelo, porque Él es nuestro ejemplo. Así que si decidimos seguir a Cristo, debemos obedecer sus palabras y seguir su ejemplo. Cuando Jesús dijo que no había venido a anular la ley y los profetas, fue muy enfático, porque algunos pensaban que echaría abajo los mandamientos expresados en la ley y en los profetas. Y no fue así. Él vino a darle cumplimiento de una forma completa. En términos prácticos, ¿qué significa que Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla? Primeramente, Jesús vino a darle el significado verdadero y la interpretación correcta de la ley. Es decir, Cristo no está anteponiendo su enseñanza a la de la ley. Más bien, no estaba aprobando la manera en cómo los fariseos interpretaban y enseñaban las Escrituras.
Además, significa que Cristo cumple la ley, dándonos ahora la capacidad de amar y obedecer sus enseñanzas. También significa que Cristo vino a cumplir perfectamente la ley y llevar el castigo sobre sí, el castigo que la ley imponía a quienes la quebrantaban. Así que Jesús es el ejemplo de obediencia. Pero ¿por qué debemos de aceptar las palabras de Jesús? Hay otra razón. Porque ellas son permanente y pertinente. Las palabras de Jesús son permanente y pertinente. Miren el versículo 18. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. El versículo 18 habla de la vigencia y de la permanencia de la palabra de Dios. Esta es otra razón por la que debemos obedecerla. Jesús le da una importancia extraordinaria a las Escrituras. Por eso dijo que ni una jota ni una tilde desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Esta declaración nos enseña que la palabra de Jesús es absoluta y eterna. Por lo tanto, no puede ser cambiada, ni modificada, ni pasar de moda. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen relación. Y el cristiano lo acepta como revelación de Dios. Porque esta palabra permanece inalterable para siempre. Es vigente ayer, hoy y mañana. Cuando el texto dice que ni una jota pasará, Jesús se está refiriendo a la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Es como una comilla o un apóstrofe de nuestro alfabeto. Y la tilde que se menciona aquí es una pequeña marca que poseen algunas letras hebreas y que sirven para distinguir una letra de otra porque algunas son muy parecidas. Entonces la expresión significa que hasta el fin de los siglos ni la parte más pequeña de las Escrituras podría ser anulada hasta que eso no tenga cumplimiento. Así que las palabras de Jesús son infalibles y no pueden ser abrogadas. Por eso debemos aceptar las palabras de Jesús. Dios no cambia, su palabra tampoco, y lo que Dios exige de su pueblo tampoco ha cambiado. Y la tercera razón por la cual debemos aceptar la palabra de Jesús es porque de lo contrario trae consecuencias fatales. El versículo 19 dice así: por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Aun cuando dices creer la palabra de Dios, pero no la obedeces, tienes un problema muy serio. La tendencia humana es la desobediencia. Eso es precisamente lo que hacían los fariseos. Suavizaban la enseñanza y las aplicaban a su conveniencia. Nosotros tendemos a escoger algunas cosas que consideramos importantes obedecer y hacemos una lista de ello. Y una vez que ya cumplimos con esas 3 o 5 cosas, pensamos que ya cumplimos todos. Tengamos cuidado. La desobediencia trae consecuencias muy serias. Que Dios nos ayude a ser obedientes a la palabra de Jesús. Despierta México. Dios te bendiga.